Bueno, estamos conectados con ustedes acá por intermedio del doctor Edgardo Rodríguez, nuestro profesor, y bueno, y hoy me acompaña Mariana Maya, es enfermera de acá, de UCI Quemados, de la unidad de Quemados, así es que también ven muchos de estos, trabajamos en equipo, nuestro equipo es multidisciplinario, no trabajamos solos, trabajamos todos juntos. Bueno, las infecciones es una complicación muy frecuente en... la infección es la complicación más frecuente y grave que sufre el niño quemado y produce el 50 al 60% de las muertes en los grandes quemados. ¿Tiene poca conectividad? ¿Hay poca conectividad? Ahí está. Y ahora pasa a la próxima. Ahí está. Muy bien. Bueno. Hay poca conectividad, me dice acá Mariana Maya, que es la que más entiende que yo con respecto a esto. Y hay poca conectividad, me explica ella, bueno, y no tenemos gente especializada en este momento con nosotros. Bueno. Entonces, decíamos que la mortalidad en el niño quemado grave sucede, ¿no es cierto?, en las primeras horas por una mala recuperación hídrica, un mal traslado, un mal manejo en el triángulo de evaluación pediátrica y en el ABCD. Una vez que se supera esta etapa, el paciente sobrevive, ¿no es cierto?, en los días posteriores. El otro enemigo del paciente quemado son las infecciones, que están muy asociadas a la mortalidad a través de los cuadros sépticos que hacen estos pacientes en sus días posteriores de sobrevida. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué factores favorecen de que estos chicos sufran infecciones en el desarrollo o en la evolución de su enfermedad? Una es la injuria térmica de por sí, ¿no es cierto?, que produce la destrucción de la piel, la pérdida de la piel y de las mucosas, y de esta manera el paciente pierde su sistema inmunológico y al perder esta barrera tan importante, que cuanto más extensa es la quemadura, más importante va a ser la pérdida de la barrera, con el mayor riesgo de colonización de la herida por los gérmenes propios de la piel en una primera instancia, ¿no es cierto? Recordando la piel, nosotros convivimos con estáfilos, estreptos, ¿no es cierto?, los gérmenes que conviven con nosotros. Una vez que se pierde la barrera, estos gérmenes pueden aumentar, ¿no es cierto?, su virulencia y pueden producirnos infecciones más adelante, no en ese momento, más adelante. Favorece esto, ¿no es cierto?, la presencia del tejido desvitalizado, que es un excelente medio de cultivo para el desarrollo de estos gérmenes propios de la piel y de otros que van a aparecer posteriormente, debido a lo que dijimos, a la disminución de la respuesta inmunológica del paciente, que a mayor porcentaje de quemadura, mayor severidad. Y también colaboran con esto, ¿no es cierto?, para que el paciente tenga infecciones, ¿no es cierto?, las transfusiones, el manoseo, digamos, continuo, ¿no es cierto?, el manejo continuo, el contacto continuo que tiene el paciente con las múltiples disciplinas que van a tratar a este niño. Las múltiples intervenciones, muchas entradas a quirófano, muchos cambios de catéteres, sonda vesical, invasión de la vía aérea, tiene muchos factores que favorecen la infección en el niño quemado. Entonces dijimos que es el contacto, ¿no es cierto?, el peor enemigo del paciente,
Es la principal vía de transmisión de las infecciones o de las enfermedades nosocomiales. Dijimos los procedimientos invasivos, el tratamiento y la exposición a las bacterias, a los gérmenes propios de cada servicio. Ustedes tendrán los gérmenes de su servicio. Bueno, esos gérmenes también pueden invadir y producir infección en el niño quemado. Entonces, el objetivo prioritario de nosotros como efectores, como multidisciplina, es prevenir la infección nosocomial en primer lugar. Hacer el diagnóstico temprano de las infecciones que tenemos en nuestro servicio, en nuestro hospital, conocer, digamos, la sensibilidad de estos gérmenes, ¿no es cierto?, por si llegáramos a necesitar cubrir al paciente con antibióticos, conocer, digamos, la flora, los microorganismos de nuestra entidad. ¿Para qué? Para hacer el uso racional de los antibióticos. Recordemos, ¿no es cierto?, que es un gran desafío hoy en día, ¿no es cierto?, sobre todo, digamos, por el libre manejo que tenemos de los antibióticos y a veces ante cualquier signo clínico, a veces colocamos antibióticos y en realidad hay que evaluar al paciente minuto a minuto, para prevenir y evitar y hacer un control estricto de la transmisión de las infecciones en la unidad de quemados. Existen, ¿no es cierto?, digamos, criterios para tener en cuenta en la atención del paciente como generales y específicos. Los generales son los que hacemos con todos los pacientes en todas las unidades de los hospitales, como el lavado de manos. Lavado de manos los 5 tiempos. Y si vamos a tocar excretas, vamos a tocar líquidos, vamos a aspirar, vamos a cambiar secreciones del tubo endotraqueal, de la cavidad bucal, vamos a cambiar pañales, sábanas, usar guantes para cuando tocamos todas las secreciones y si vamos a estar expuestos, a estos fluidos, lo que sería, digamos, correcto es usar camisolín, barbijo, digamos, antiparras muchas veces por los líquidos que no nos caigan, digamos, no entren en contacto con nuestra conjuntiva, ¿no es cierto?, al estar expuesto por esos fluidos. Entonces dijimos que digamos, el paciente, sobre todo el paciente quemado, tiene que estar estrictamente, sobre todo los quemados, más del 20%, estrictamente aislados, en habitaciones que son individuales, a puerta cerrada, con filtro EPA y con todos los materiales que vamos a disponer para el uso del paciente, llámese tela adhesiva, gasas, sondas, todo lo que se necesite, estetoscopio, todo lo que se necesite para el manejo del paciente tiene que ser individual, exclusivo, no se comparte con el paciente de al lado, no saco la gasa ni el estetoscopio, nada del otro paciente para el paciente que estoy atendiendo, no se comparten los elementos. Como ven, el chasis, ¿no es cierto?, que enfermería, ¿no es cierto?, hace el monitoreo horario del paciente, tiene que estar afuera, en la puerta colgado, no puede entrar adentro del paciente y no tiene que tocar nada del paciente, porque eso, digamos, puede traer o llevar gérmenes al paciente. Y el picaporte, como lo vemos ahí, ¿no es cierto? Ahora muchos servicios ya no tienen picaporte, tienen puertas corredizas, sistematizadas. Nosotros no es nuestro caso, tenemos el picaporte y siempre estamos con eso de tener el gran cuidado, ¿no es cierto? Y después, como dijimos, el filtro EPA también es muy importante. Entonces acá vemos todas las puertas, los 5 momentos de lavado de las manos, y como las habitaciones están cerradas, ustedes dirán, ¿y cómo controlan a los pacientes si tienen las habitaciones cerradas? Enfermería está permanentemente, como los médicos también, todos mirando
la evolución de los pacientes, pero también disponemos en el staff, en las oficinas de enfermeros y médicos, el monitoreo para poder mirar, y después cuando el paciente está en el quirófano, la imagen que está abajo a la derecha, también disponemos de un monitor para mirar lo que está pasando en quirófano. Y esto ustedes dirán, ¿para qué es importante? Las imágenes no son muy nítidas, no se ve bien, perdón, pero son imágenes nuestras de nuestros pacientes. Y es importante, digamos, ver las heridas, porque ahí, mirando las heridas, vamos a mirar la extensión, la profundidad, las características de las quemaduras, qué tipo de secreciones tiene, qué color tiene, si tiene algo eritematoso, si es de color verdoso, si tiene secreciones melicéricas. Sirve para evaluar y también, digamos, para ver, como ven acá, ¿no es cierto?, que se está haciendo el lavado por arrastre, que tiene que ser el lavado por arrastre, no por inmersión, y cuando sacan el tejido desvitalizado, ver, digamos, las características y el tratamiento que hacen los cirujanos para después nosotros poder manejar los líquidos, la analgesia, si va a requerir antibiótico, tener una idea, y si el paciente se nos descompensa, saber qué pasa macroscópicamente con esa herida, y obviamente van a salir también cultivos, ¿no es cierto? A la izquierda es la cama quirúrgica, que es la cama de Morgagni, que se usa en anatomía patológica, que la modificó el doctor Rottenberg, un médico de nuestro servicio, para poder bañar al paciente y armar en ese segundo momento, en la misma cama quirúrgica, en un segundo tiempo, la parte limpia para poder trabajar. O sea, en la misma cama quirúrgica se hace la parte sucia y la parte limpia. Ahí donde están bañando al paciente, ven, es la parte sucia, en la foto de la derecha arriba también es la parte sucia, y abajo ya es la parte limpia, donde están haciendo, ¿no es cierto?, la resección del tejido desvitalizado. También cuando el paciente pasa intermedia, se baña en la balneoterapia del SIN, de cuidados intermedios, ¿no es cierto?, con su duchador. Como ven ahí, el paciente tiene que familiarizarse con su aspecto, con su nuevo aspecto. Él toma el irrigador, eso le lleva tiempo, con trabajo de salud mental, con el apoyo constante de enfermería y de los padres, que permanentemente están al lado del chico, siempre uno, el papá o la mamá, o el tutor. Y miren ustedes, como en la foto de abajo, del medio, la cara de placer que tiene el niño de la ducha. Y arriba el nene un poco llora, pero está más familiarizado. Y la foto de la derecha, la mamá baña al chico por arrastre, tiene que sacar todas las secreciones, todas las vendas, todos los restos, mientras mira una película. El chico trata de distraerse, es otra manera del manejo de la angustia, la ansiedad y el dolor. No sé si me fui con la diapositiva. Entonces, dijimos que el aislamiento es de contacto, ya explicamos todo esto: habitación individual, puerta cerrada, presión positiva, y que hay que controlar cada 3 meses el filtro EPA, también en quirófano filtro EPA, control ambiental cada 2 meses, y el baño por arrastre siempre. Evitar, ¿no es cierto?, los colchones húmedos o mojados que se pongan en contacto con el paciente, tienen que estar limpios y secos, y que otro, digamos, de los requisitos para tratar de prevenir las infecciones es hacer la escarectomía precoz. Como recién veían ahí en una foto, la escarectomía precoz. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tienen estos chicos, además de todo lo que hablamos? La edad, la superficie corporal, cuanto más extensa la quemadura, mayor es el riesgo. Todos los quemados más del 30% tienen mayor riesgo, y a medida que aumenta el porcentaje, mayor riesgo. La profundidad de la quemadura. Las quemaduras profundas, las B, tienen más riesgo de infección que las quemaduras intermedias.
Y después el manejo inadecuado de la quemadura, los tiempos quirúrgicos, el manejo clínico es muy importante. Si el paciente tuvo síndrome inhalatorio, agrava, aumenta la morbilidad y la mortalidad, la acidosis metabólica persistente, cuanto más tiempo permanezca en la escala con el paciente, la escarectomía precoz. Y esto favorece, ¿no es cierto?, que también dijimos las infecciones nosocomiales, que los gérmenes que son resistentes, ¿no es cierto?, en nuestros hospitales, también ya visitan a nuestros pacientes y le produzcan desde una infección local, en la quemadura, o en el catéter, o en el tubo endotraqueal, produzcan infecciones sistémicas. Sepsis, shock séptico. La pérdida de los injertos nos está avisando de que el paciente está infectado localmente, que algo le pasa a ese chico. Y todos los procedimientos, como dijimos, asistencia respiratoria, los accesos vasculares, y también tener mucho cuidado, inclusive nosotros siempre nos decimos eso, con el uso de los antibióticos. ¿Cuándo usamos antibióticos y por qué usamos los antibióticos? Ahí es un artículo al lado para que después lo busquen, lo puedan leer con mayores detalles, donde habla de todo lo que les estoy diciendo. El paciente quemado, el chico, una vez que se quema, el adulto también, pero yo les hablo del chico, cuando el niño, el adolescente se quema, desde el momento que se quema, la noxa, la injuria, el paciente entra en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Está permanentemente en un SIRS, y en los días constantes posteriores también, porque cada vez que entra a quirófano y cada vez que sufre, digamos, el baño por arrastre, la escalectomía, todo esto, digamos, se vuelve a reactivar todo y el paciente está constantemente, lo cual esto para nosotros nos complica porque no es como cualquier otro paciente no quemado, porque como siempre va a estar con taquicardia, taquipnea, con fiebre, que son, digamos, uno de los indicadores, ¿no es cierto?, de sepsis en el niño no quemado. Acá es de inflamación, entonces tenemos que buscar otros aspectos más para, que ahora lo vamos a ver, para decir que nuestro paciente está escéptico, ¿no es cierto? El paciente también desde el punto de vista de su laboratorio, ¿no es cierto? También tenemos que mirarlo, porque sumada a la fiebre, ¿no es cierto?, que a veces no es mucha, puede tener febrícula o puede llegar, ¿no es cierto?, a 37,8, 38, a veces no llega mucha fiebre, y la leucocitosis, la hipotensión que no se controla a pesar de tener una buena bulimia, ¿no es cierto?, nos hace pensar de que puede estar infectado, que puede estar séptico. Digamos, los cambios clínicos nos están avisando, pero son signos clínicos. No es un diagnóstico de certeza, pero ahí ya vamos pensando en que nuestro paciente puede estar séptico seguramente y que tenemos que policultivar para poder, con esto y más la clínica, medicar con antibiótico a nuestros pacientes. ¿Y qué antibiótico vamos a poner? Después vamos a ver qué antibiótico podemos poner a nuestros pacientes en forma empírica, hasta que tengamos los resultados de la biopsia, hemocultivo, lavado broncoalveolar, lo que tengamos que hacer y cultivar a nuestro paciente. Decimos que el shock séptico, entonces, nuestro paciente quemado, es una hipotensión, ¿no es cierto?, que está inducida por la sepsis, y que persiste pese a que, digamos, revisemos la volemia, vemos que está normovolémico, pero el paciente sigue hipotenso, puede tener hasta 2 desvíos estándar de desviación de la presión arterial, hay una hipoperfusión tisular, que va a ser muy difícil verlo, porque si el paciente está todo vendado, no lo podemos ver, por eso lo mejor es verlo en cada tiempo quirúrgico, mirarlo, recordarlo, hablar con el cirujano permanentemente, porque si no, nos va a ganar la infección y podemos perder al paciente. Es muy importante entonces
como dijimos, la clínica, el laboratorio, en el laboratorio buscar, digamos, cuánto está el ácido láctico, qué pasa con el paciente si está, a pesar de estar normovolémico, puede estar oligúrico, qué está pasando con nuestro paciente. ¿Qué más tenemos que buscar? Entonces, decimos que hay diferencias. Están viendo que el paciente quemado no es igual que los demás chicos que tienen infección y sepsis, ¿no es cierto? Todos los chicos que se quemen más del 15 al 20% de superficie corporal quemada tienen riesgo de, digamos, de estar en CIRS permanentemente. Mientras la herida esté abierta, va a estar en CIRS hasta que no se cierre la última herida. El paciente está en riesgo de estar en CIRS, en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y siempre es un confundidor, realmente. Entonces, por esto mismo, ya en estudios hechos de sepsis, en campaña Sobreviviendo a la Sepsis en el año 2016, nos dijeron y ya asumieron a nivel mundial que estos pacientes están excluidos de lo que sería la sepsis en otro tipo de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dijimos que puede estar con fiebre, el CIRS, taquicárdico, CIRS, taquipnea, CIRS. Dijimos que, bueno, qué laboratorio podemos pedir, qué podemos encontrar en el laboratorio, plaquetas bajas, qué más le puede pasar al paciente infectado, quemado, con sepsis, que esté con trastornos de la glucemia. Puede estar hiperglucémico o hipoglucémico, más está hiperglucémico, con resistencia a la insulina. Y vemos que tiene intolerancia gástrica, se distiende al goteo de leche, que ya hablamos de nutrición, se distiende al goteo de leche, tiene residuo gástrico, aún a los bajos goteos de leche, empieza con diarrea. Bueno, se van sumando factores, ¿no es cierto? Pero lo que dijimos decir, más 3 de los criterios que dijimos, ¿no es cierto? Hiperglucemia, trombocitopenia, intolerancia gástrica, podemos decir que nuestro paciente clínicamente tiene una sepsis, pero no nos sirve nos sirve para policultivarlo y pensar en un antibiótico, pero tenemos que tener documentada la infección. ¿Cómo la vamos a tener documentada? Haciendo todos los cultivos y ver si esos cultivos están positivos. ¿Cuáles son? Los más frecuentes son los cultivos de la herida, de la quemadura. Y también sería muy bueno tener el estudio anatomopatológico de esa biopsia. Y después, algo muy importante, la respuesta de nuestro paciente al antibiótico empírico que le pusimos, que dijimos que puede ser el antibiótico, como el paciente ya va a estar internado más de una semana en la unidad, seguramente el antibiótico que vamos a poner será para cubrir gran positivos, gran negativos, pero que sean sensibles a estos gérmenes en el área donde se encuentra internado el paciente, o sea, en cada hospital. Y ahí vamos a empezar a pensar, como yo les dije, lo que más rápidamente se infecta es la quemadura. Entonces empezamos, vieron que les dije que tenemos que mirar la herida, mirarla, conocerla, hacernos el ojo clínico, mirar, porque tenemos que diferenciar qué es una colonización, qué es una infección, que dijimos que de la herida, que esto lo vamos a sumar en forma concomitante, simultánea, con lo que nos digan los de laboratorio. ¿Cuántas unidades formadoras de colonia hay en los cultivos, en las tomas del tejido que sacamos de la zona viable de las quemaduras? Y dijimos que tenemos que hacer la escarectomía precoz. Cuanto más rápido nuestros cirujanos saquen la escara, menor va a ser el inóculo y menor va a ser la posibilidad de que nuestro paciente se infecte. ¿Por qué? Porque si nosotros no frenamos esto de el cultivo positivo en la biopsia, dijimos, ¿no es cierto? El germen va a pasar desde el tejido de la herida,
que si ya se sacó la escara, queda el tejido viable, quedaron los vasos abiertos, en el lecho van los gérmenes y por ahí, por la circulación, entran en la circulación sistémica y ya nos produce la infección invasiva. Entonces, cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en los cultivos, decimos que el paciente tiene infección en la quemadura. Entonces, ¿y qué características va a tener? Dijimos mirar la herida. Puede haber cambio de color en la herida, puede que la escara se separe sola sin que tenga que sacarla, la levantan y sale sola, y debajo puede haber líquido, puede haber pus, puede haber líquido sañoso, y ya está invadiendo el tejido que está por debajo, viable, y ya puede tener el paciente signos de toxinfección. Eso manifestado por trastornos principalmente de la hemodinamia y del sistema respiratorio del paciente y del sistema inmunológico, y del sistema enteral. Todos sus órganos y sistemas se alteran. Y el diagnóstico se confirma de toda esta clínica quirúrgica que les estoy hablando con el cultivo. El cultivo cuantitativo de la herida y el estudio histológico. Y acá les tengo que decir que acá nosotros tenemos algún problema en nuestro hospital. No sé en sus hospitales después si me cuentan. Nosotros hacemos el diagnóstico cualitativo y no cuantitativo. Cualitativo porque vemos el germen que se identificó, porque la balanza que es con la que se pesa, en nuestros microbiólogos no tuvieron mucha adherencia. Así es que nos conformamos con la identificación del germen, que es muy importante, en la biopsia. Y después pasa anatomía patológica. Anatomía patológica lo procesa, pero a veces tarda mucho, una semana, y nosotros no podemos esperar una semana, porque el paciente si no lo perdemos. Entonces, esperamos después para digamos, comparar los resultados, la clínica, el laboratorio, la biopsia, microbiología y anatomía patológica. Otra de las complicaciones que pueden tener nuestros pacientes a nivel de la herida es la celulitis, el halo rojo alrededor de la herida con la tetrada de Celso, que generalmente es ocasionada por el Staphylo aureus. Si la herida continúa en su proceso de evolución de la infección, puede avanzar a una fascitis necrotizante, mayor lesión, y ahí es cuando hay hasta, como les decía hoy, desprendimiento de la escara, líquido por debajo, sañoso, que literalmente el cirujano levanta la escara y ve la secreción por debajo de la escara. Como ven, no es muy fácil, ¿no es cierto? Pero tenemos que hacernos el ojo para poder, una vez que el paciente está todo vendado, ellos nos dejan el paciente en la cama, en la terapia, o en la sala, y nosotros, el paciente tiene toda esta clínica florida, y nosotros decimos, ¿y ahora qué onda? ¿Con qué hacemos? Porque todo vendado, ¿cómo trabajamos con este chico? No es nada fácil. Seguramente ustedes también lo viven. Dijimos que otras enfermedades más pueden acompañar al paciente y colaborar en la sepsis, o ser un punto de partida de la sepsis. Una es la neumonía, dijimos el síndrome inhalatorio, ¿no es cierto? Las quemaduras por fuego más síndrome inhalatorio y el síndrome inhalatorio puro. Lo que inhala y lo que va hasta los acinos. Hacia la segunda, tercera semana, el paciente puede presentar una neumonía, una bronconeumonía, y hasta puede presentar un distrés, una neumonía asociada a RM. Nosotros vemos pocas neumonías, y eso que hacemos VAL y todo, se ve que con el cuidado que tenemos de la enfermería, los kinesiólogos, los médicos, todos los que tocan al paciente, circuito cerrado, para aspirar, el máximo de los cuidados. Entonces, para evitar esta complicación, ¿no es cierto? ¿Y qué esperamos encontrar si es que hacemos un lavado traqueal, broncoalveolar? Vamos a encontrar gérmenes que nos pueden decir si es 10 a las 5, que es de un aspirado traqueal, en un lavado broncoalveolar 10 a la 4, y si vamos más abajo, los bronquiolos, 10 con 3. Esto se puede hacer con el lavado broncoalveolar, y también dijimos que si tenemos la felicidad de tener
alguien que, un endoscopista que nos haga los lavados, ¿no es cierto? Si no lo hacemos nosotros, lo sabemos hacer, nosotros sabemos la técnica, lo podemos hacer. Entonces, y si el paciente tiene clínica y la radiografía, lo que sacamos con el aspirado, que a veces sacamos poquito líquido para cultivar, y lo cubrimos con antibióticos de acuerdo a los gérmenes del área, y si una vez hechos los cultivos son todos negativos y el paciente no tiene más clínica, obviamente debemos discontinuar el uso del antibiótico. Recuerden que lo que tenemos que tener es el máximo de los cuidados para evitar, ¿no es cierto?, la resistencia a los antibióticos. La Universidad de California hizo un protocolo, un paquete de manejo para prevención de las neumonías asociadas a RM. ¿Y qué dicen ellos? Y es lo que nosotros hacemos, y es lo que nuestra enfermería, la kinesio, cama a 30 grados. Cuidado de la boca, todos los días higiene de la boca con la clorexidina para evitar que los líquidos vayan peritubo a la vía aérea. Y si es que vamos a extubar al paciente, despertarlo, ¿no es cierto?, para evitar que el paciente maneje mejor sus secreciones y evitamos microaspiraciones. Y otra de las cosas, evitar, ¿no es cierto?, con la modificación y los cambios de posición del paciente, la prevención de úlceras por estrés y las trombosis venosas profundas, que vemos mucho, ¿no es cierto?, porque el paciente está inmovilizado muchos días, ¿no es cierto?, lleno de catéteres, de tubo, vendado, es re difícil mover el paciente, se nos hace complicado. No sé si tenía algo, había puesto, ahí está. Se nos hace complicado. Otra de las cosas que tenemos, ya dijimos, infección de la herida, neumonías asociadas a RM, ¿no es cierto? Y otra cosa que tenemos que no podemos evitar son los catéteres. Nuestros pacientes necesitan catéteres, largos, cortos, 2 luces, 3 luces, 6 luces, y más la arteria. Necesitan catéteres. ¿Y vamos a tener complicaciones? Sí, vamos a tener complicaciones. Nosotros, allá arriba a la derecha, puse un artículo que lo publicamos recientemente. Si bien la N es poca, pero lo que vimos es que todos los pacientes que tienen los catéteres más de 7 días tienen hacen bacteriemias. Entonces, vimos que ya hace muchos años que hicimos un trabajo y por eso decidimos dejar a nuestros pacientes con catéteres cada 7 días, los recambiamos cada 7 días, lo cambiamos, perdón, de lugar y sin cuerda de piano. No usamos cuerda de piano en el caso que hayamos tenido alguna complicación en la colocación del catéter. No es conveniente, no sale más caro, porque si vuelve a tener punta positiva, hay que retirar el catéter nuevamente. Entonces vamos a hablar de qué pasa con el catéter. Vamos a tener bacteriemias relacionadas con el catéter, colonización y infección en el sitio de salida. Entonces, bacteriemia, cuando tenemos el hemocultivo positivo más la punta positiva. ¿Qué pregunta, No, la pregunta es, ¿qué es el catéter punta de piano? No, lo que llamamos cuerda de piano es... el alambre. Claro, cuando uno coloca un catéter central, lo que hace es introduce por el introductor un alambre específico que le llamamos cuerda de piano porque es trenzado, se parece, y a través de ese se coloca el catéter. Y una de las cosas que se suele hacer es, si uno va a retirar el catéter, se coloca a través de la luz distal de la entrada del catéter que va al lumen distal, una cuerda de piano, se retira el catéter y se deja la cuerda, y a través de esa cuerda que queda como guía, se coloca un nuevo catéter. Es decir, se recambia el catéter en el mismo lugar por un catéter nuevo. Y esto es lo que recomiendan no hacer, sino directamente retirar el catéter y ponerlo en otro lado. Eso, muy bien, gracias Edgardo. Entonces,
vamos a tener, en infección asociada a catéter, dijimos la bacteriemia, que es hemocultivo positivo y punta de catéter positivo. Colonización del catéter es cuando la punta tiene germen, pero el hemo es negativo. Y infección del sitio de la herida es cuando las enfermeras curan todos los días la herida, y nosotros también participamos con ellos y miramos el aspecto por donde entra el catéter, que tiene que estar sin eritema, sin secreciones de ningún tipo por donde sale el catéter. Si pasa eso, hay infección en el sitio de salida y también hay que retirar el catéter y ponerlo, cultivarlo y punta y hemo y poner el catéter en otro lugar. ¿Sí? Bueno, entonces ya hablamos de infección de la herida. Acá, a propósito, le puse dos imágenes. La imagen de arriba es una quemadura por líquidos calientes, pero a las pocas horas que llega el paciente se produce un desprendimiento del tejido desvitalizado, como un celofán se desprende, y el halo eritematoso que se alcanza a ver arriba cerca del mentón del chico. Y la imagen de abajo, fíjense, el catéter, como no tiene lugar el paciente, entra en un borde de la quemadura muy cercano, y fíjense el aspecto macroscópico de la herida, verdoso y hasta con ectimas, todos esas que se ven como que fueran émbolos sépticos en la herida. Entonces, hay que mirar muy bien la herida, hablar con los cirujanos y tener presente y averiguar siempre si, sumado a la clínica y sumado a las características de la quemadura, salió el cultivo, salió la biopsia, y en microbiología le hacen tinción de Gram, le hacen cultivos también para Gram negativos, Gram positivos, para hongos, y hacen cultivos cuantitativos. ¿Cómo hacer la biopsia? La biopsia entonces la hace en el quirófano el cirujano, bajo anestesia general. Ustedes vieron que dijimos que el baño se hace por arrastre, y en el tiempo limpio, cuando ya sacó la escara, cuando está el tejido vivo, se saca de la zona que más impresiona que puede haber algo infeccioso por el aspecto macroscópico, y de ahí con una pinza, con todo estéril, se pone en un tubito arriba a la derecha, se rotula y se manda a microbiología, y microbiología nos hace el estudio y también va a anatomía patológica. Cuando va a microbiología, los microbiólogos que les dije que hacen estudios cualitativos y no cuantitativos, nos identifican la bacteria y nos dicen, mirá, es un estáfilo multiresistente, es una pseudomonas, sensible a tanto. Bueno, entonces nos hacen, de acuerdo por cultivo, se puede hacer por el cultivo de la herida, se puede hacer por hisopado, pero y también la biopsia cuantitativa por gramo de tejido. El cultivo de superficie, como el hisopado, no diferencia, digamos, colonización de infección. No, muchos lo usan, pero el germen que está en superficie muchas veces y generalmente no está por debajo de la escara. Entonces podemos medicar mal a nuestros pacientes y hacer una resistencia antibiótica. Lo ideal es la biopsia cuantitativa o cualitativa de tejido vivo que va a microbiología. El tejido vivo, el que vimos recién, el que saca el cirujano, acá, esta es la que vale. La biopsia de tejido vivo, que una vez retirada la escara, y una muestra del tejido. Y el gol estándar, el histopatológico, que les dije que tarda, y que no sirve para hacer un pronóstico. Tarda, uy, ¿qué pasó? Tarda en darnos el diagnóstico, porque ¿qué es lo que busca el microbiólogo? Busca en ese tejido que el bacteriólogo nos dijo que es positivo, busca a nivel anatomopatológico cómo están los vasos, si el germen está dentro del vaso, fuera del vaso. Entonces ahí va a clasificar en estadios el microbiólogo, de colonización o de invasión.
Invasión es cuando ya está adentro del vaso. Y eso, digamos, es igual a infección de la quemadura, infección de la herida, que puede meterse por los vasos a hacer una infección sistémica. También, ya dijimos, mirando la herida, mirando los cultivos, mirando las biopsias, mirando el estudio anatomopatológico, también se pueden usar marcadores bioquímicos. Pero a nivel mundial se vio que todavía al momento no hay ningún marcador bioquímico que nos sea de utilidad porque son muy inespecíficos en el caso del paciente quemado. Así es que la proteína C reactiva y la procalcitonina al momento nos habla de que hay una respuesta inflamatoria sistémica, pero y que la procalcitonina nos puede decir que que se mantiene alta en valores elevados asociados a una infusión bacteriana, pero nada más. No es específico. Así es que por ahí, digamos, no gastar en esto porque está documentado ya, digamos, no con nosotros, sino está documentado. Nosotros también hicimos un estudio, fue una N baja y más o menos nos arrojaron los mismos resultados a los que tienen una N significativa, importante, ¿sí? Bueno, bueno seguimos entonces, una vez ya hecho todos estos estudios, ¿cómo tratamos a este chico? ¿Qué medicamento vamos a usar? Dijimos que va a ser de acuerdo a los microorganismos que haya en cada servicio. Tenemos que tener en cuenta el germen identificado y el antibiograma para poder medicar a nuestro paciente hasta que vengan los cultivos definitivos de nuestro paciente y el antibiograma, y entonces ahí quizás podamos rotar el antibiótico. Ahora vemos. Dijimos que en la primera semana de quemadura, en la etapa inicial, dijimos que puede haber gérmenes en la piel propios del paciente, los que conviven con nosotros. Y el estáfilo, que ustedes vieron que puede haber un estáfilo multiresistente en la comunidad también, ¿no es cierto? Bueno, tenerlo presente, saber que está, y lo relacionamos después con los aspectos de la quemadura y con la clínica de laboratorio. En la segunda semana ya están los bacilos gram negativos, el Acinetobacter, la Pseudomonas, están presentes. Y en general, a veces ya son multiresistentes, dependiendo de los gérmenes de cada hospital, de cada área, de cada nosocomio. Y en las próximas semanas, después de los 14 días, ya, digamos, después de tener antibióticos del paciente, ¿no es cierto? Ya tanto sistémicos como tópicos, ya empiezan a aparecer los hongos. Así que hay que pensar en que puede tener hongos. Hongos, la cándida, que puede ser exógena o endógena, y también los hongos ambientales. Por eso, vieron que les hablé del filtro EPA. El paciente no puede tener ventiladores, no puede tener aire acondicionado, no puede tener caloventor, no puede tener estufas con radiadores, nada, porque todo eso tiene pelusa y la pelusa tiene hongo ambiental. No puede estar ni en quirófano ni en los aislamientos. Por eso la presión positiva y el filtro EPA. Es muy importante, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la cronología de las infecciones y la patogenicidad, digamos, los patógenos más prevalentes post-quemadura, los que predominan? Esta tabla, que está en nuestra guía práctica, ¿no es cierto?, nos habla con estas bandas que fíjense que va con colores que van en aumento o en detrimento, digamos. Por ejemplo, no tengo para marcarles, pero por ejemplo, fíjense que la primera columna arriba dice enterobacterias. Fíjense que es clarito en los primeros días. Si miran las abscisas y ordenadas, ¿no es cierto? Miran que va desde los 0 días a los 90 días. En los primeros días no tenemos enterobacteria, por eso es clarita la banda. Sin embargo, ya donde dice Pseudomonas aeruginosa, dijimos que ya a partir de la segunda semana ya pueden estar. Y el estafilococo, que es la tercera banda, fíjense, está en los primeros días, que son los que tenemos en la piel normalmente. ¿Cuándo puede hacer bacteriemia al paciente? Ya a partir, digamos, de la segunda semana ya puede aparecer bacteriemia, puede aparecer y va en aumento, neumonía,
a partir de la segunda semana va en aumento, infección urinaria, a partir de la segunda semana va en aumento, y la infección de la piel y partes blandas, que y ya fíjense que desde el primer día puede haber infección local, puede haber colonización e infección, porque por los gérmenes propios de la piel, y más adelante por los que van apareciendo después negativos y hongos. Y la resistencia antimicrobiana la empezamos a notar a partir ya de la segunda, tercera semana. El paciente, y a veces están internados hasta 90, 120 días, pueden tener mayor resistencia antimicrobiana. Y hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos hasta pseudomonas multiresistentes sensibles solamente a colistin, que nuestra infectóloga, o nuestro servicio de infectología hicimos un estudio acerca de esto, y empezamos a usar el antibiótico en forma específica y cuidarlo, porque si la pseudomona multiresistente solo sensible a colistin, digamos, se puede volver mucho más resistente, inclusive al colistin, y ahí tendríamos mayores problemas para tratar a nuestro paciente. Entonces, dijimos que podemos hacer un tratamiento empírico, porque no vamos a esperar los cultivos. Si el paciente tiene clínica, empezamos con la medicación con todos los cultivos, todos, incluida la biopsia. Y realizamos, y ni bien tengamos el diagnóstico de los cultivos que mandamos y el antibiograma, podemos, digamos, poner el antibiótico específico que es para ese paciente. No podemos esperar ningún cultivo ni que aparezca más nada en la clínica, porque el paciente tiene 6 horas nada más para que desde que lo cultivamos podamos ponerle el antibiótico. Si no, el paciente puede hacernos un shock séptico, difusión multiorgánica y muerte. Eso aumenta la mortalidad esperar. No es bueno esperar. Nosotros a partir de entonces, de que tuvimos un episodio, y a raíz de esto, digamos, y sumado a lo que podemos ver quizás en otros lugares, hicimos una caja de emergencia, donde están estos antibióticos: hipertazo, colistin, Meropenem. Ellas tienen la caja y saben, y cuando hablamos con nosotros, cultivamos y medicamos al paciente. No esperamos, recuerden, un retraso de 6 horas aumenta la mortalidad. Entonces, empezar en forma empírica, esperar los cultivos, y con los cultivos y por antibiograma podemos rotar. Si el paciente presentó buena evolución, muchas veces lo dejamos, pero si es un germen resistente y vemos el antibiograma, seguimos lo que nos dicen nuestros bacteriólogos. Entonces, es importante para evitar la resistencia bacteriana. Entonces, profilaxis, que dijimos recién, le ponemos antibiótico profiláctico. Profilaxis sí, profilaxis no. Entonces, dijimos que tenemos que tener en cuenta las heridas, básico las heridas, aparte de la neumonía, de los catéteres, básico, primordial mirar la herida. Entonces, ya a partir de terminando la primera semana, el 90% de las heridas ya pueden estar colonizadas por bacterias. Entonces, la Sociedad Francesa de Lesiones por Quemaduras dice que los antibióticos sistémicos no están indicados, digamos, si no hay una infección confirmada, ¿no es cierto? Y ante una infección local, el tratamiento es local. ¿Qué es local? El paciente tiene que estar compensado para estar en quirófano, si necesita drogas vasoactivas, RM, entrará con todo, pero tiene que estar estable. Entra al quirófano, se hace la valvia por arrastre, se saca el tejido desvitalizado y se hace la biopsia. Y se usan los antibióticos sistémicos recomendados. Entonces, es importante. ¿Y cómo insistimos con esto? Entonces, profilaxis antibiótica inicial perioperatoria, pericuraciones, porque cuando recién viene el niño, ¿no es cierto?, en las primeras horas, tenemos que evaluar la extensión, la profundidad. Dijimos que el paciente puede estar lábil, inestable, recordando las clases anteriores, y el paciente no va a quirófano, se hace la cura en la cama, miramos la herida,
la miramos. Entonces se hace la balneo, la cura en la cama, la cura oclusiva, pero no ponemos antibióticos en la atención inicial porque dijimos que la herida no va a estar infectada, excepto que lo hayan tirado en una cuneta, en un agua sucia, ¿no es cierto?, agua servida, ¿no es cierto? No se usan antibióticos, porque aumenta la infección, promueve infecciones secundarias, aumenta la resistencia bacteriana y es un nivel de evidencia media con recomendación fuerte. Entonces, ¿en dónde está recomendado usar antibióticos como profilaxis? ¿Cuándo? ¿No es cierto? ¿Cuándo, digamos, se va a hacer? Dijimos, ¿recuerdan que la única urgencia quirúrgica, ¿no es cierto?, es la escarotomía en un paciente quemado que no tenga ninguna otra cosa, que no tenga una fractura, otra cosa, pero en cualquier herida, ¿no es cierto?, que sea emergente, que haya que tratarla en las primeras horas, ni bien se va a remover ese tejido, o sea, se va a hacer la descompresión porque es una quemadura circular o hubo una fractura expuesta y se tiene que tratar, ahí sí se puede poner antibiótico profiláctico para evitar, para prevenir bacteriemias. Hay artículos publicados al respecto, es el único momento, ¿sí? Y después, antibiótico profiláctico también podemos usar cuando el paciente entró al quirófano y la cirugía se hizo larga, porque cuando en los días sucesivos, cuando el paciente va a entrar al quirófano, se tiene que poner el antibiótico antes de la cirugía. Se hace el antibiótico prequirúrgico de acuerdo al antibiótico que está usando el paciente, y para cubrir los gérmenes que tenga en el lugar, en la herida, o los gérmenes que haya en el área, porque se va a exponer al paciente, entonces la herida va a estar expuesta. Entonces, se hace antibiótico prequirúrgico y antibiótico a la hora, para evitar, para tener concentraciones inhibitorias mínimas adecuadas para que cuando hacen la remoción del tejido, los gérmenes que salen en la escarectomía, en el baño por arrastre, los gérmenes que salen y van por el torrente sanguíneo, no nos hagan bacteriemias, ¿sí? Entonces, esa sería una de las causas, o de los, digamos, que requiere antibiótico. Y después, bueno, siempre, digamos, seguir al paciente, ¿no es cierto?, con los cultivos para ver la flora, cuál es la flora prevalente, para usar el antibiótico recomendado de acuerdo al antibiograma. Tiene un nivel de evidencia medio, una recomendación fuerte. Entonces, decimos, le ponemos el antibiótico. ¿Qué pasa con el antibiótico a nivel sistémico? Porque, digamos, es transportado por la albúmina, ¿no es cierto?, por las proteínas, el paciente quemado siempre puede tener albúmina baja, puede tener algún problema, ¿no es cierto?, en el traslado, en el transporte de los medicamentos. Generalmente, ¿no es cierto?, podemos tener, y vemos a veces en algunos dosajes que se hacen, ¿no es cierto?, que puede haber medicación subterapéutica a nivel sistémico, tanto de aminoglucósidos como las cefalosporinas o la vancomicina. Vemos siempre niveles subterapéuticos. También hemos hecho estudios chiquitos, digamos, que los tenemos y que arrojan estos resultados. Entonces hay que ajustar la dosis. Pero ¿cómo ajustamos la dosis? Pensando también en la función renal del paciente. Recordemos que la mayoría de estos medicamentos se eliminan por vía renal. Entonces tenemos que tener cuidado con tener estudiado a nuestro paciente en todos sus órganos y sistemas. Porque para ver si, digamos, haciendo una evaluación, digamos, de los niveles plasmáticos de la medicación en pico, valle, ¿no es cierto?, si hay cambios en la concentración, y también hasta pensar, ¿no es cierto?, si es que el antibiótico que está circulando en sangre llega a esa herida infectada, logra penetrar a los tejidos
que están afectados, ¿no es cierto? Y después la actividad de ese antibiótico, ¿no es cierto? Si es que fue bien transportado, ¿no es cierto?, hasta los lugares adecuados, teniendo en cuenta, digamos, la albúmina y todo esto. Y además también la hipoperfusión de los tejidos. Recuerden que esas heridas, ¿no es cierto?, pueden estar infectadas, o pueden estar colonizadas, y esos tejidos pueden estar, aunque se sacó la escara, pueden estar con hipoperfusión si es que fueron infectados, o incluso si el paciente, digamos, debido a una bacteriemia o a una sepsis que puede estar cursando, puede tener inestabilidad hemodinámica, puede tener hasta drogas vasoactivas. Nosotros tratamos pacientes con adrenalina, noradrenalina, y estar cursando con una sepsis, pero el paciente no puede esperar, tiene que entrar al quirófano, tiene que operarse, porque el paciente se cura cuando se cierra la última herida. El paciente no puede esperar, así que tenemos que compensarlo para entrar al quirófano, acompañar en quirófano a los anestesistas, a los cirujanos, y cuando sale, seguir trabajando, y mucho más, porque el paciente toca fondo, sale descompensado totalmente, en todos sus órganos y sistemas. Y por ello, la medicación indicada es por una vía endovenosa y segura. Por eso dijimos que tiene que tener varias luces el paciente, una para los vasoactivos, otra para la pseudoanalgesia, y otra para los antibióticos, y capaz que otra para la parenteral, y capaz que otra para algún otro control, ¿sí? Así que el paciente se nos transforma en un paciente complicado, que además, como les decía recién, hasta puede entrar en una insuficiencia renal aguda. Digamos, a lo mejor porque tuvo un shock hipovolémico su ingreso y tuvo una necrosis tubular aguda, o tiene una lesión renal en el transcurso por una complicación. Y entonces esto va a estar muy relacionado y va a entrar en un juego, ¿no es cierto?, con la concentración plasmática, incluso de los antibióticos, si es que no son eliminados en forma adecuada. Entonces ahí también vamos a tener que, de acuerdo al daño renal, ajustar la dosis de los antibióticos en nuestros pacientes. Como ven, se transforma el paciente en re complejo, ¿no es cierto? No es un paciente que lo vemos vendado y lo dejamos ahí en la cama, no, por favor. Hay que trabajar mucho con estos pacientes, minuto a minuto con la silla, estar con el paciente. Y acá les dejo una tablita que es de los antibióticos con las dosis adecuadas para pacientes quemados, grandes quemados, y ahí para que ustedes puedan mirarla y ver si, porque a veces no son, como decíamos recién, a todo lo que ya hablamos, los miligramos, kilo, día, kilodosis, no son los mismos que para los otros pacientes. Entonces, y también, ya decimos que el antibiótico tiene que ser endovenoso, pero también existen antibióticos tópicos, ¿no es cierto?, que se pueden colocar en la quemadura, que siempre todos preguntan, a veces hasta en las quemaduras chiquititas, ¿qué le coloco? ¿Sirve, no sirve? Y bueno, entonces sí, hay algunos medicamentos que podemos usar, y tal vez el antibiótico tópico logre reducir algo la carga bacteriana en las lesiones, ¿no es cierto?, en las heridas, en aquellas heridas que no estén infectadas, o que estén contaminadas. Pero si están infectadas, medio que, si es que no se sacó quirúrgicamente, es muy difícil que un tópico ahí, y les digo que de acuerdo a la experiencia y lo que vemos y lo que hablamos constantemente con nuestros cirujanos y la literatura, antibiótico tópico y con una infección instalada en la quemadura no sirve, sirve el endovenoso. Una vez que la quemadura, que la quemadura está infectada, ya dejó de ser colonizada o contaminada, está infectada, por el aspecto macroscópico inclusive, que ustedes pueden ver con el ojo que nos vamos haciendo. El antibiótico por vía oral es muy errático, no sirve, ustedes saben, la absorción no es exacta, entonces no podemos confiar, tiene que ser endovenosa. Y, por supuesto, no es que le colocamos el antibiótico y lo dejamos porque, bueno, había una infección en la quemadura y le pongo el antibiótico endovenoso y no entra al quirófano, no. Tiene que entrar al quirófano. Tiene que entrar al quirófano todos los días, día por medio, cada 48 horas, sábado, domingo, Navidad, Año Nuevo. El paciente entra al quirófano.
entra a quirófano y baño por arrastre, no por inmersión. No sirve el baño por inmersión. ¿Por qué? Porque el objetivo va a ser, ¿no es cierto?, con esos baños, a darle mayor margen de seguridad a nuestro paciente, disminuir o evitar la colonización bacteriana, nuevas colonizaciones, y favorecer, si es que hubiera posibilidad, que el paciente vaya curando sus heridas, porque el quemado no es que es todo B, todo AB, no, es todo, todo conviven. A veces conviven escaras con quemaduras intermedias, profundas, escarectomizado, y va epitelizando, a veces desde la periferia del centro, va epitelizando si es que ya hay zona dadora. Entonces, eso favorece también, ¿no es cierto?, la cicatrización temprana y disminuye la posibilidad de infección, el uso del antibiótico racionalizado, con racionalización, no sé si digo bien, ¿no es cierto?, en forma adecuada. Prevenir las infecciones, sacar, ¿no es cierto?, todo tejido desvitalizado. Entonces, ¿qué tópicos conocemos ustedes? Bueno, ya conocen la sulfamicina de plata, ¿no es cierto?, al 1%, que es un bactericida, el nitrato de plata también, y ahora hay otros agentes tópicos naturales como la miel, hay un deridante enzimático que es la colagenasa, que en nuestro país se vende juntamente con el clorfenicol, que tiene dosis muy bajas, pero que, por ejemplo, en los muy chiquitos, en los neonatos y en los primeros meses, en general, muchos no lo usan. Entonces, terminando ya un poco más con la profilaxis, ¿no es cierto? Tenemos que agregar algo más en la profilaxis. Cuando levantamos la historia clínica, preguntar las vacunas. Y si la mamá o el tutor no trajo el carnet de vacuna y dice, me parece que tiene, no sé, no, le ponemos la vacuna, porque es una herida potencialmente tetanígena y además de la vacuna hay que administrar la inmunoglobulina, porque la inmunoglobulina va a ser, lo va a proteger al paciente en el tiempo inmediato, inmediato, hasta que la vacuna logre hacerle sus anticuerpos, para proteger a nuestro paciente. Y está el gol estándar de todo esto, la escarectomía precoz. Hay que sacar la quemadura lo más antes posible. Todo tejido desvitalizado, todo tejido, ¿no es cierto?, que está hipóxico, necrótico, tiene gran tendencia al desarrollo de gérmenes. Es invadido por gérmenes y generalmente son gérmenes intrahospitalarios del nosocomio que son multiresistentes. Y eso hace de que la quemadura esté, digamos, en una fase inflamatoria persistente, y entonces el tratamiento quirúrgico precoz se impone. Bueno, muchas gracias. Y acá les dejo un mensaje del doctor Favaloro. Ahí lo lees. Mariana, dale. Nunca recibí distinciones a título personal. Para mí, el nosotros siempre estuvo por encima del yo. René Favaloro. El trabajo es en equipo. Muchas gracias. El tema de las infecciones en el paciente quemado es todo un desafío. Primero porque uno sabe que es muy probable, es altamente probable que en un corto plazo haya una infección presente y esto se incrementa en el curso de los días, sobre todo la segunda semana, pero desde el primer momento y en el curso de los días. El segundo punto es que uno habitualmente en un paciente crítico o no tan crítico se guía por el laboratorio, la leucocitosis, por la presencia de fiebre, por la presencia de shock. Y el paciente quemado es un paciente que puede tener leucocitosis e hipertermia sin necesidad de tener una infección. Sí. Es decir, que ahí está el arte de poder detectarlo y además es un paciente inmunosuprimido por la condición aguda que tiene, sí, que además está expuesto a un mayor riesgo de infección con poca accesibilidad porque está cubierto, está con piel y demás. Es realmente un desafío y un problema. Yo te quería hacer una pregunta sobre, ante un paciente en estas condiciones, más expuesto al riesgo de una infección, ¿qué lugar ocupa, digamos, el tener un ambiente, una habitación con presión positiva que limite de alguna forma
digamos, el ingreso de gérmenes del resto de la unidad en el local donde el chico está alojado. Sí, bueno, mundialmente, en donde haya un servicio de quemados, tiene que haber filtros EPA, porque el filtro EPA, digamos, que está siempre sumado, ¿no es cierto?, a la humedad y a la temperatura del medio ambiente, regula y tiene un número de recambio por hora, ¿no es cierto?, de 11 a 12 veces el recambio por hora, y hace que las pelusas que tienen hongos ambientales no asienten sobre el paciente, y así evitamos la infección por hongos ambientales, el Aspergillus, el Mucor, el Fusarium, que son hongos que producen infecciones muy graves y aumentan mucho la morbimortalidad del paciente. Es un gran desafío y eso aumenta los días de internación, el costo de los antibióticos y hasta la vida del paciente. Entonces, el filtro EPA se impone. La presión positiva es necesaria, lo dice la bibliografía, ¿sí? Y el aislamiento. Sí. Bueno, aquí hay agradecimientos y felicitaciones por la charla. Y bueno, reitero las disculpas por los inconvenientes que tuvimos en un inicio y seguiremos con una nueva charla. La próxima es sobre cirugía, ¿no? Creo. Pero bueno, todavía no está totalmente programada, no va a ser la semana que viene, sino que va a ser la otra semana, pero a través de los medios habituales de comunicación los vamos a tener al tanto. Muchísimas gracias por la participación y los esperamos en el próximo encuentro. Gracias por la espera y volvemos a pedir disculpas y espero que les sirva lo que hablamos hoy y estoy a disposición para lo que necesiten. La unidad está a disposición. Muchas gracias.